Buenas tardes, jóvenes. El objetivo de este video es que ustedes conozcan las compuertas lógicas y comprendan su comportamiento a través de las tablas de verdad. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña reseña histórica. En 1815, el matemático inglés George Boole propuso una herramienta matemática llamada álgebra de Boole, que era un sistema lógico matemático que utilizaba variables que podían adoptar dos valores, 0 o 1, y además utilizaba operadores lógicos, AND y OR. Y la combinación de estos daban paso a lo que se conoce como expresiones de conmutación. Las funciones de conmutación se pueden expresar de dos maneras, de forma algebraica o de forma canónica. Esta última es mucho más didáctica debido a que utiliza las tablas de verdad. Posteriormente, a mediados de 1900, con la fabricación de los semiconductores y su posterior miniaturización, se desarrollaron dispositivos electrónicos capaces de representar dichas funciones de conmutación. Estos componentes electrónicos se conocen como compuertas lógicas. Y las compuertas lógicas y la combinación de estas compuertas lógicas dan paso a circuitos o sistemas combinacionales. Bien, jóvenes, sigamos. La compuerta lógica más simple que vamos a ver, vamos a comenzar viendo, es la NOT o el negador que se conoce. La compuerta NOT, ese es el símbolo, que parece como un peón acostado, qué sé yo. Tiene una entrada que se representa por la letra A y una salida que se representa por la letra I. Su expresión algebraica sería I es igual a negada. Y esta es la tabla de verdad, que describe el comportamiento lógico del componente, de la compuerta. Entonces, la entrada A puede tomar dos valores, 0 o 1. Y la tabla de verdad me indica que cuando la entrada tenga un valor lógico 0, la salida va a tener un valor lógico 1. Y cuando la entrada tenga un valor lógico 1, la salida va a tener un valor lógico 0. Después tenemos la compuerta AND. Aquí está su expresión algebraica. I es igual a por B, que es la multiplicación. Donde la I es la salida y la letra A es un pin de entrada y la letra B la otra entrada. Como tengo dos entradas, voy a hacer un conteo con dos dígitos, A y B. Y el conteo, como ya lo vimos anteriormente, el conteo binario sería 00, 01, 10, 11. Aquí, para modo de explicación, se hace en forma ordenada, pero perfectamente este conteo o estas combinaciones pueden ser desordenadas, pero la respuesta de la compuerta siempre es la misma. ¿Qué quiere decir? A valor 0, B valor 0 y valor 0. ¿Qué quiere decir? Cuando los niveles lógicos de A y B sean 0, la respuesta o la salida va a ser 0. Y cuando la entrada sea 0 y la entrada B será 1, es decir, un 0 y un 1 acá, la salida va a ser 0. Cuando la entrada A tenga un valor lógico 1 y la entrada B un valor lógico 0, también va a ser 0. Y cuando ambas entradas tengan un valor lógico 1, la salida va a ser 1. Como lo describe la tabla de verdad. Después tenemos otra compuerta que serían las elementales o las básicas, la NOT, la AND y ahora viene la OR, que aquí está la expresión algebraica I es igual a más B. Aquí está el símbolo. El símbolo es muy parecido al AND, pero acá es línea recta y acá es una curva. Tenemos la entrada A, la entrada B y la salida con la letra I.
Aquí yo la anoté ahí, pero en los libros, depende de la literatura, puede aparecer una Q o puede ser cualquier otra letra. Pero el comportamiento es el mismo. Tengo dos entradas. El conteo es 0001 1011 y acá tenemos las salidas. ¿Cómo se comporta la compuerta OR? Cuando tengo un valor 0 y un valor 0, la salida va a ser 0. Es decir, si aquí tengo un valor lógico 0 y acá tengo un valor lógico 0, la salida va a ser valor lógico 0. ¿Qué pasa si la entrada A tiene un valor lógico 0 y la entrada B tiene un valor lógico 1? La letra B tiene un valor lógico 1. La salida va a ser un valor lógico 1. Es decir, 0, 1, salida 1. Ahora, ¿qué pasa si en la entrada A tengo un valor lógico 1 y en la entrada B un valor lógico 0? Es decir, 1, 0. La salida va a ser un 1. Y cuando ambas entradas tengan valor lógico 1, es decir, un 1 acá y un 1 acá, la salida va a ser un valor lógico 1. Haciendo una analogía con los circuitos serios paralelos, la compuerta AND se comporta como un circuito serio, donde A y B son interruptores. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito serio se dice que va a circular corriente cuando ambos interruptores que están conectados en serio estén cerrados. En cambio, la compuerta OR se puede decir que se comporta como un circuito paralelo, o dos interruptores conectados en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo aprieto cualquiera de los dos, va a existir circulación de corriente por el circuito. Y si aprieto los ambos, con mayor razón. Bien, sigamos. Ahora, la compuerta NAND, si ustedes se fijan, es lo mismo que AND, pero con una N adelante. En otras palabras, es la compuerta AND negada. El símbolo, si ustedes comparan este símbolo con el de allá, es igual, pero en la parte de adelante aparece un círculo. Que eso representa que si yo a la compuerta AND le agregue un negador en la salida. ¿Qué quiere decir? Cuando los valores lógicos de entrada sean 0 y 0, la salida va a ser un 1. Cuando el valor lógico de A sea un 0, el valor lógico de B sea un 1, el valor de salida también va a ser un 1. Cuando sea el valor lógico 1 en B y en A y en B sea 0, también va a ser 1. Y cuando ambos valores lógicos sean 1, aquí me equivoqué, 1, 1, esta estaría el conteo. Cuando ambos valores lógicos sean 1, es decir, un 1 en la entrada y un 1 en la entrada, la salida va a ser 0. Ahora, si ustedes comparan la compuerta AND con la compuerta NAND, la salida es simplemente es lo opuesto. Cuando aquí hay un 1, aquí va a haber, cuando aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. 0, 1, 0, 1, y aquí va a ser 1 y aquí es 0. Ahora la compuerta NOR es la misma historia, es lo mismo, pero ahora compro la compuerta OR. Es decir, si yo tengo una compuerta OR y le agrego un negador a la salida, voy a generar la compuerta NOR. Y la compuerta, el símbolo es lo mismo, es la compuerta OR, pero con un negador adelante. Entonces, cuando el valor lógico de A y B sean 0 y 0, en la salida voy a tener un 1. Cuando el valor lógico sea un 0 y un 1, es decir, un 0 acá y un 1 acá, la salida va a ser 0. Cuando el valor lógico de A sea un 1 y el valor lógico de B sea 0, va a ser un 0 en la salida. Cuando las dos entradas sean 1, va a ser un 0 en la salida. Si ustedes se fijan y comparan la salida de la compuerta OR con la NOR, es la misma pero negada. Es decir, si aquí hay un 0, aquí pongo un 1. Aquí hay un 1, pongo un 0. Un 1, un 0, un 1 y un 0. O sea, están relacionadas entre sí. Después tengo la compuerta XOR. O también se conoce como OR exclusiva. Ahí tengo la expresión algebraica y es igual a A por B negado más A negado por B. El símbolo de la compuerta XOR o OR exclusiva es como el mismo símbolo de la OR, pero yo le agrego una línea ahí. Y ahí está representando la compuerta XOR o OR exclusiva. Y la compuerta OR exclusiva, fíjense, la tabla de verdad es la siguiente.
cuando la entrada A sea 0 y la entrada B sea 0, la salida va a ser 0. Si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, es decir, ahí va a haber un 0 y aquí va a haber un 1, la salida va a ser un 1. Cuando la entrada A sea un 1 y la entrada B sea un 0, la salida va a ser un 1. Y cuando la entrada A y entrada B sean 1, es decir, un 1 acá y un 1 acá, la salida va a ser 0. Esta compuerta es muy parecida a la OR. Pero, ¿por qué se llama OR exclusiva o XOR? Cuando ambos entradas son iguales, las salidas van a ser 0. Y si las entradas son distintas, la salida va a ser un 1. Esa es la característica de esta compuerta. Ahora, la OR exclusiva o XNOR o OR exclusiva negada es parecido a lo que pasa con la AND con la NAND y la OR con la NOR. Es la negación de esta compuerta. El símbolo, se me borró, es igual que el anterior. Le agrego esa línea, pero lo niego. Entonces, el símbolo es el mismo, pero le agrego un negador o una compuerta NOT, que sería la primera que vimos, la que está allá. Entonces, es negar simplemente la salida. Si aquí la salida es 0, 1, 1, 0, aquí va a ser 1, 0, 0, 1. Viéndolo por otro lado, si ambas entradas son ceros, la salida va a ser 1. Si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, la salida va a ser un 0. La entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida va a ser 0. Y si ambas entradas son 1, el valor lógico de salida va a ser un 1. En otras palabras, la XNOR o la OR exclusiva negada va a tener valores lógicos en la salida 1 cuando ambas entradas sean iguales. Si las entradas son distintas, su valor lógico va a ser 0. Bueno, y estas son las compuertas lógicas cuya combinación de compuertas va a ser un circuito combinacional. Que eso lo vamos a hacer en el otro video. Ya jóvenes, espero que les haya quedado claro. Que estén bien.